Buenas tardes. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy en el Fórum del Instituto de Geografía y muchas gracias a quienes nos siguen en el streaming en vivo. El día de hoy tengo el gran placer de presentar al doctor José María Casado Izquierdo, que nos va a dar una plática que se llama Los espacios de inserción de los supermercados en México, que forma parte de la línea de investigación de geografía de los servicios que se lleva adelante en el Departamento de Geografía Económica. Me voy a permitir leerles algunos datos biográficos del doctor Casado. Él es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo y maestro y doctor en Geografía por la UNAM. Él es técnico académico del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía. Sus temas de interés son la cartografía temática, por la cual ha participado como coordinador técnico del nuevo Atlas Nacional de México y el Atlas de Cambios Territoriales de la Economía y Sociedad en México. También trabaja Geografía de los Energéticos junto con la doctora María Teresa Sánchez Salazar, con publicaciones sobre la inversión extranjera directa en el sector energético mexicano. Asimismo, desarrolla la línea de investigación de movilidad cotidiana y estructura urbana, con publicaciones en las revistas Scripta Nova e Investigaciones Geográficas, y ahora nos presenta una investigación innovadora sobre geografía del comercio, específicamente en el tema de los supermercados. Pues, Chem, muchas gracias. Adelante. Bienvenido. Bueno, hola, buenas tardes. Pues como me comentaba la doctora Naxeli, digamos esto es como una primera aproximación a un nuevo tema de investigación que estoy desarrollando aquí en el Instituto de Geografía. El título es Los espacios de inserción de los supermercados en México, porque la idea principal era precisamente ver en qué tipo de espacios urbanos al interior de los espacios urbanos se insertan los supermercados. No tanto, digamos, desde el punto de vista de tratar de modelar cuáles son ese tipo de espacios en los que, desde el punto de vista del geomarketing, sería más interesante abrir un nuevo establecimiento, sino más bien a posteriori, ¿de acuerdo? De ver en qué tipos de espacios se han insertado los establecimientos ya, digamos, existentes, ¿de acuerdo? Entonces, los objetivos, básicamente, realizar una reseña histórica de cuál ha sido la evolución de los supermercados en México y cuáles son sus características actuales. Desarrollar un análisis espacial de los supermercados en México a fin de analizar su distribución, determinar su cobertura, examinar ciertas características de su ubicación, que como les comentaba era en principio como que el objetivo principal, pero debido a ciertos problemas de entrega de información con el INEGI va a quedar un poco cojo en ese sentido. Digamos, ver su relación con ciertos indicadores como la densidad, marginación y empleos. Básicamente la formación de clústeres de establecimientos en torno a supermercados. Y finalmente, ya digamos con un análisis estadístico a lo mejor ya un poco más complejo o especializado, ver algunas cuestiones sobre su concentración y dispersión. ¿De acuerdo? Ese es un poco el contenido de la plática. ¿Cuáles fueron los insumos para este trabajo? Pues obviamente tenemos insumos tanto estadísticos como bibliográficos. Tenemos datos de la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que aglutina a las grandes cadenas de supermercados en México, además de otro tipo de establecimientos. Obviamente los censos económicos del INEGI, los informes anuales de las empresas. Aquí es un poco difícil cuando hablamos de empresas privadas. La ventaja es que las grandes cadenas de supermercados cotizan en bolsa y por tanto tienen la obligación de presentar un informe anual, aunque no, digamos, obligados. Pero obviamente aquellas empresas que no cotizan en bolsa generalmente no generan informes anuales, con lo cual se vuelve más difícil obtener información. Y diversos artículos. Y para análisis espacial, básicamente se utilizó el DENUE, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en su versión de enero 2015. Para aquellos que no lo conozcan, es un producto de INEGI donde están, digamos, ubicados todos los establecimientos que se levantan en los censos económicos, con lo cual tenemos la ubicación establecimiento por establecimiento para todo el país. Son aproximadamente unos 4,5 millones de puntos. ¿De acuerdo? Obviamente los supermercados son mucho menos, son aproximadamente 5,000, un poco más de 5,000.
y eso nos ofrece diversa información sobre cada establecimiento. Tenemos el CINCE, con información del censo de población. Se trabajó a nivel manzana urbana, al nivel más desagregado posible, espacialmente, a nivel manzana urbana, para obviamente las localidades urbanas, y localidad rural para los ámbitos rurales. Y trabajamos también con los datos de marginación que elabora CONAPO. En este caso, el máximo nivel de desagregación es el nivel de manzana urbana. Métodos, un poco ya lo expliqué, revisión bibliográfica, métodos cuantitativos, ¿de acuerdo? A lo mejor los dos más complejos o más especializados son los dos últimos. Vamos a dar una pequeña definición de cómo se calculan y en qué consisten, pero básicamente, digamos, el cuestionamiento es muy básico, ¿sí? Es qué hay a cierta distancia de los supermercados, ¿no? ¿Qué tipo de población, qué tipo de actividades económicas se desarrolla en las proximidades de diferentes establecimientos de supermercados? Definición de supermercados, y esto lo puse porque en otra presentación me dieron mi zape, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la literatura especializada, digamos, más bien se habla de autoservicio, ¿de acuerdo? Y específicamente de autoservicio de alimentos, en inglés, digamos, grocery o food retailing, ¿de acuerdo? Y los supermercados, o el término supermercado, se utiliza para referirse a determinado tipo de establecimiento de autoservicio de alimentos, en función básicamente del tamaño y de la variedad de productos y servicios que ofrece ese establecimiento, ¿sí? Por ejemplo, la ANTAD, les pongo ahí, diferencia o distingue distintos tipos de establecimientos de autoservicio de alimentos, como son megamercados, hipermercados, supermercados, bodegas, club de membresías y tiendas de descuento. Pero aquí el término supermercado lo voy a utilizar de una manera laxa para que todo el mundo pueda o entienda rápidamente a qué tipo de establecimientos me estoy refiriendo, ¿sí? Sin distinción de tamaño, ¿de acuerdo? Ok, entonces lo primero que me interesa destacar es un poco la magnitud de estas grandes cadenas de supermercados, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes ratings que se elaboran a nivel internacional. En este caso yo elegí el que elabora Deloitte, ¿de acuerdo? Donde se detallan las 250 mayores empresas del comercio minorista. Y como menciona ahí, a la cabeza está Walmart y a la cabeza a gran distancia, ¿de acuerdo? Tenemos que los ingresos de Walmart serían equivalentes a todo el PIB de Alemania. Bueno, perdón, las 10 primeras... las 250 equivaldrían al PIB de Alemania, y Walmart con 486.000 millones, una sola empresa, es un tercio del PIB de México, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de grandes cadenas minoristas, estamos hablando de establecimientos, de empresas que tienen un poder económico muy grande, ¿de acuerdo? En ese cuadro marco en verde aquellos que están presentes en México. Entonces tenemos que de las 10 primeras, 2 están en México, Walmart y Costco, ¿de acuerdo? Walmart, Costco, Home Depot y Walgreens a través de Farmacias Benavides, ¿de acuerdo? Es, digamos, quien, aunque aquí tenga ese nombre, es propiedad de Walgreens. Y tenemos también a Safeways a través de Casa Ley, que es supermercado, ubicado básicamente en el noroeste del país. Tenemos a H.A. Soriana y Chedraui. Dentro de esas 250 empresas, no marqué nada más las 10 primeras y luego ya me centré en supermercados nada más, ¿de acuerdo? Dentro de esas 250 principales empresas está también FEMSA, digamos Oxxo, Coppel y Liverpool. Entonces, digamos, tenemos nuestra dosis de grandes empresas del retailing aquí en México, bien sean nacionales o de capital extranjero. Hay que decir en este sentido que, por ejemplo, los supermercados no son, digamos, del comercio minorista los que están en un mayor número de países, ¿de acuerdo? Si se fijan, Walmart nada más está en 28 países. Si lo comparamos, por ejemplo, con Inditex, ¿de acuerdo? Empresa española, marcas Bershka, Zara y otras que maneja, está presente en más de 90 países. Y por decir algo, Benetton está en más de 120 países.
¿de acuerdo? Entonces pueden tener un tamaño menor, pero a nivel de presencia internacional hay otras empresas que no son supermercados que están, digamos, tienen un nivel de internacionalización más grande que las grandes cadenas de supermercados. Bien, ¿cómo se ha producido esa internacionalización de supermercados? Tenemos que inicia en los 60, 70, básicamente por minoristas europeas, ¿de acuerdo? Ahí menciono algunos casos de supermercados, me estoy refiriendo, en este caso, ¿de acuerdo? Las primeras en llegar digamos, América Latina fueron la francesa Carrefour y la holandesa Makro, aunque en la actualidad Makro, las tiendas de Makro en Europa fueron adquiridas por Metro AG, que es una empresa alemana, y digamos, las tiendas de Makro en América Latina pertenecen todavía a digamos, a la matriz holandesa. ¿Sí? Entonces es un proceso que inicia en los 60, 70, pero que se acelera sobre todo en los 90. Básicamente, primero inicia en los países más grandes y obviamente en las localidades más grandes donde se concentra la demanda, y de ahí, digamos, se va avanzando hacia países más pequeños y hacia localidades también de menor tamaño. ¿Cuáles han sido los factores de expansión para estas grandes transnacionales? Pues en el caso de América Latina, menciono algunos de ellos: la creciente urbanización, el incremento de la demanda de bienes, obviamente el impulso al libre comercio y la liberalización de la inversión extranjera directa. En el caso de México, la firma del GATT, del TLC y la reforma de la Ley de Inversión Extranjera Directa tuvieron un papel fundamental precisamente para que las transnacionales aterrizaran en México. ¿Sí? Y, digamos, otros factores que ahí menciona. ¿De acuerdo? Algunas consecuencias de esta internacionalización que señalan diversos autores. ¿Sí? Por un lado tenemos obviamente una mayor competencia interna, tenemos cadenas nacionales que se ven presionadas por la llegada de estas grandes transnacionales y en ese sentido se ven obligadas a competir, en muchas ocasiones en una situación de desventaja, ¿de acuerdo? Tenemos también repercusiones sobre el pequeño comercio tradicional, entiéndase básicamente tiendas de abarrotes, pero también tiendas en mercados o los mismos tianguis. Tenemos también repercusiones desde el punto de vista de los productores, sobre todo agropecuarios, en el sentido de que tienen gran dificultad para insertar sus productos dentro de estas grandes cadenas de supermercados. Hay varios factores que lo explican, por ejemplo, las condiciones de calidad, volumen o continuidad en el suministro, digamos, de productos agropecuarios que para los pequeños productores resultan difíciles de satisfacer. Tenemos también, algunos autores señalan impactos en los precios, en el sentido de que estas grandes cadenas, en principio, digamos, una de sus eslogans, como marca el propio Walmart, es que ofrecen precios bajos en comparación con otros tipos de establecimientos. ¿De acuerdo? Y señalo que esto es discutido en el caso de México porque hay estudios que comparan precisamente las diferencias de precios entre supermercados, entre diferentes cadenas de supermercados y otro tipo de establecimientos como tianguis, tiendas de abarrotes, etcétera, y parece ser que los supermercados no ofrecen los precios más bajos, al menos en el caso mexicano, en contraposición con, digamos, estudios de Walmart en Estados Unidos. Y un ejemplo que les señalo ahí de la guerra de precios que significó, por ejemplo, la llegada de Walmart a México fue la famosa guerra de tickets. Ahora estamos muy acostumbrados de que llegamos a un supermercado y tenemos un ticket de la competencia donde se marca la diferencia de precios. Cuando Walmart, digamos, inició esa campaña, de hecho eso provocó su salida del ANTAD, presionado por las cadenas nacionales, ¿no? Obviamente su aprovisionamiento de mercancías no se limita al mercado nacional, sino que Inditex, por ejemplo, tuvo una controversia aquí en México, ¿no? En el sentido de que se acogía al tratado entre México y la Unión Europea para importar ropa y, digamos, la aduana mexicana dijo, bueno, tú eres una empresa española que está en la Unión Europea, pero tus productos vienen de otros lugares que no son de la Unión Europea, con lo cual tienes que pagar impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, estas grandes transnacionales se surten no únicamente del mercado nacional, sino muchas veces sus productos proceden de otros orígenes y obviamente eso tiene efectos en la balanza de pagos del nacional.
poco también contextualizando cuál es la situación actual en América Latina. Pues tenemos a Walmart con presencia en varios países como México, Brasil, Chile, Argentina y Centroamérica. Tenemos las tradicionales transnacionales francesas, Grupo Casino, también básicamente en América del Sur. Carrefour en Brasil y Argentina. Cencosud, que no sé si se fijaron, estaba en el primer cuadro, digamos, como empresa de supermercados de origen latinoamericano, ¿sí? Con, digamos, origen en Chile, pero que a través de su compra, digamos, de las sucursales de Ahold en Argentina, Chile y Brasil, logró una importante expansión a nivel latinoamericano. Y SHV Holding, ¿de acuerdo? Que es macro, digamos, es la marca de los supermercados con presencia en Brasil, Argentina, Venezuela, Perú y Colombia. Entonces vemos que hay grandes transnacionales que tienen una importante presencia en diferentes países latinoamericanos, y eso supone también que obviamente los beneficios que generan esas tiendas tienen un importante impacto en las cuentas de las empresas matriz. Por señalar, digamos, anecdótico, pero no tanto, muchas veces cuando revisando los informes anuales de algunas de estas transnacionales, explican, digamos, algunos descensos en las ventas por la evolución del tipo de cambio. Obviamente estas empresas tienen que reportar en las monedas de sus países sedes. Y resulta, por ejemplo, como ahora cuando el peso mexicano se devalúa, los ingresos de Walmart como matriz bajan, aunque el nivel de ventas haya subido en México. Entonces, esta internacionalización obviamente tiene sus repercusiones económicas dentro de la empresa matriz, ¿sí? Por el simple evolución del tipo de cambio. Y esto lo he visto tanto en empresas de supermercados como, por ejemplo, en eléctricas españolas que han invertido en México. Muchas veces también en sus reportes anuales explican en algunas ocasiones la caída de beneficios precisamente por los procesos de devaluación que obviamente tienen algunas monedas en otros países, sobre todo latinoamericanos. Del contexto latinoamericano nos bajamos al contexto mexicano, ¿no? ¿Cuándo surgen estas grandes cadenas y cómo se fueron expandiendo? Básicamente surgen con, digamos, la extinta Aurrera como empresa, extinta como Aurrera, digamos, como empresa, pero no como marca, en el 58. Y aquí lo que quiero señalar, digamos, son dos cosas importantes. Primero, el papel que tuvieron los inmigrantes en la fundación de estas grandes cadenas de supermercados. Si se fijan, están marcados en rojo los que, digamos, grandes cadenas que fueron fundadas por españoles, por descendientes de españoles. Tenemos Aurrera, Comercial Mexicana, Gigante y Soriana, ¿sí? Todas ellas fundadas por españoles. Tenemos Casa Ley, fundada por un inmigrante chino, ¿de acuerdo? Y Chedraui, libanés. Entonces, pues, digamos, las grandes cadenas de supermercados en México tienen su origen precisamente en los inmigrantes que llegaron a este país. Y otro aspecto a destacar es, digamos, en dónde surgieron, porque ello todavía, cada vez menos, pero todavía sigue marcando, digamos, en qué territorios se encuentran estas grandes cadenas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Casa Ley surge en Culiacán, en Sinaloa, y luego vamos a ver un mapa con la distribución de tiendas de esta cadena y vamos a ver cómo todavía está muy orientada hacia el noroeste del país. Soriana surge en el norte del país y hasta su adquisición de Gigante básicamente estaba también ubicada en el norte del país. Entonces tenemos por un lado que el origen de estas grandes cadenas sigue todavía marcando cuál es la distribución actual con la que cuentan, ¿sí? Entonces eso fue, digamos, en los 60, 70, en los 80, 90, digamos, el fenómeno más importante se produce con la llegada de las grandes transnacionales a México, ¿de acuerdo? Básicamente, estas grandes transnacionales, al menos en un primer momento, lo que buscan es aliarse con empresas nacionales para luego, digamos, iniciar bien un proceso de compra o bien un proceso de independencia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también en esto Aurrera, digamos, fue la primera, la innovadora, ¿de acuerdo?
Tenemos la alianza de Aurrera con Jewel Corporation de Estados Unidos. Se fijan, básicamente son transnacionales nuevamente francesas en azul y sobre todo norteamericanas en rojo. ¿De acuerdo? Entonces, a lo largo de esos años se fueron sucediendo diferentes, como digo, asociaciones entre empresas nacionales y empresas extranjeras, pero con el paso de los años también lo que se produce es el abandono o la adquisición, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Walmart, pues terminará comprando Aurrera Cifra, ¿de acuerdo? En el caso de las francesas, lo que hacen es retirarse del país, ¿sí? Básicamente debido a la competencia y a la posición dominante que tenía Walmart en el país, digamos, no les dio margen para crecer en México y finalmente decidieron abandonar el país. De las que permanecieron, pues obviamente fue Walmart, HEP, en el norte del país, como vamos a ver, y las francesas Carrefour y Auchan finalmente se saldrán del país, al igual que, por ejemplo, Smart. Y más recientemente, digamos, el caso de Costco, ¿de acuerdo? Costco, en principio, surgió como una alianza entre Costco, Estados Unidos, y Comercial Mexicana, y finalmente Comercial Mexicana vendió el 50% de su participación en Costco a Costco Estados Unidos, de manera que actualmente, aunque siga manteniendo el nombre, ya no tiene nada de mexicana, es 100% norteamericana. ¿De acuerdo? Y digamos la evolución más reciente a la que hemos asistido, como menciona ahí, son dos aspectos básicos desde mi punto de vista, la concentración y la especialización. ¿De acuerdo? Concentración con un papel, digamos, protagónico de Soriana, ¿sí? Con la adquisición primero de Gigante y, digamos, más recientemente de Comercial Mexicana. Y por otro lado, de especialización en el sentido de que estas grandes cadenas, aunque su negocio fundamental eran los supermercados, tenían otras líneas de negocio. Sobre todo el caso de Walmart, digamos, la asociación entre supermercados y restaurantes era típica de México, o es un caso típico, o era en el caso mexicano, pero en el caso de Walmart se ha ido deshaciendo de todos esos negocios colaterales, vamos a decirlo así, tanto de su cadena de restaurantes, como de su cadena de tiendas departamental Suburbia, como de banca Walmart, ¿de acuerdo? Todas esas líneas de negocios que Walmart había ido desarrollando con los años, digamos en los últimos 10 años, bueno menos, 3 años, se ha ido deshaciendo de esas líneas de negocios para centrarse, digamos, exclusivamente en el negocio de los supermercados. Otro fenómeno importante ha sido la diversificación de formatos en el intento, digamos, de responder a demandas diferenciadas, ¿sí? Entonces, frente a lo mejor, digamos, un número de formatos reducido con los años, ese número de formatos se ha ido ampliando, como comento, precisamente para dar respuesta a diferentes tipos de clientes. Y eso tiene también, digamos, su consecuencia espacial, porque esos diferentes clientes no se ubican ni en las mismas ciudades, por decir, al interior de las ciudades en diferentes áreas urbanas, como vamos a ver a continuación. Entonces, lo que tenemos es, digamos, están marcadas en anaranjado lo que sería el sector, digamos, una población con poder adquisitivo medio, en rojo las que responden a, digamos, o están dirigidas a un segmento de ingreso medio-bajo, y en azul, digamos, aquellos formatos que están dirigidos a una población de ingresos más altos. Entonces, si ven, casi todas las grandes cadenas han tratado como de responder a esa diversidad de clientes a través de diferentes formatos de tiendas. Y un poco lo que a mí más me llamó la atención es que ha habido, digamos, una difusión de los formatos más pequeños, aunque no siempre hay esa correlación, ¿de acuerdo? Por un lado se ha tratado de buscar a la población de ingresos más altos a través de formatos como Chedraui Selectos, Soriana Plus, o en el caso de Comercial de Fresco, y sobre todo a la población de ingresos no tan altos, no voy a decir población de ingresos bajos, pero no tan altos, ¿sí? Obviamente no estamos hablando de la población
de ingresos más bajos o de población con los más altos grados de marginación, sino digamos con unos ingresos no tan altos, ¿no? Tenemos en el caso de Chedraui Superche o Super Chedraui, Soriana, Mercado Soriana, Soriana Express, comercial con al precio, y Walmart sobre todo con su Bodega Aurrerá y principalmente con Bodega Aurrerá Express, que es el formato que más ha crecido dentro de Walmart en los últimos años, ¿no? Precisamente para atender a esa población con ingresos no tan altos. Y es un poco lo que quiero resaltar a través de esta gráfica, ¿no? Cómo Walmart ha apostado por esa población de ingresos no tan altos a través de este formato de bodega ahorrera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un autor, Chris Tilly, que tiene una publicación llamada Los límites del crecimiento, ¿no? Y se refería a Walmart en México. Y básicamente su argumento era que la polarización del ingreso en México era un límite para el crecimiento de Walmart en el país, en el sentido de que el sector de altos ingresos, como vamos a ver, ya estaba copado, ya estaba surtido, y precisamente esa polarización del ingreso hacía que Walmart no tuviera oportunidades de crecimiento en el país. Y la respuesta de Walmart ha sido precisamente la contraria, decir, bueno, pues voy a dirigirme a un segmento de población con menores ingresos a través de este nuevo formato de bodega ahorrera y sobre todo de bodega ahorrera express. ¿De acuerdo? Y como incluso en el informe, como comentaba la Comisión Nacional de Bolsa y Valores, menciona que el formato nos ayuda a captar la participación del mercado informal, el cual representa alrededor del 52% del país. ¿De acuerdo? Obviamente, este fomento de este formato ha supuesto para Walmart llegar a una mayor cantidad de población y también a, digamos, a espacios donde los supermercados no habían incursionado con anterioridad. ¿Qué tan importantes son los supermercados en México? Aquí hay diferentes valoraciones en función de la fuente que ustedes consulten, ¿de acuerdo? Hay, por ejemplo, AC Nielsen, que hace estudios de mercado en diferentes países a nivel internacional, da unas cifras. Yo me fui a la ENIG, ¿de acuerdo? Que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en México. Y tenemos que los supermercados se sitúan en tercer lugar en cuanto a proporción del gasto de los hogares, como lugar donde, digamos, los mexicanos gastamos nuestro dinero. En primer lugar, hay un apartado un poco, digamos, críptico de no aplica, con el 30% del gasto, 33% del gasto de los hogares, que son gastos en transportes y comunicaciones, vivienda, educación, esparcimiento y transferencias. En su segundo lugar, tiendas específicas del ramo, obviamente específicas del ramo donde se realiza el gasto, digamos, fruterías, carnicerías, ese tipo de establecimientos, cuando estamos hablando de alimentos, con el 19.5%. Y en tercer lugar están los supermercados con el 11.5% del gasto de los hogares. Y si se fijan, los supermercados, en función, digamos, de estas cifras, estaría por delante de tiendas de abarrotes, de mercados y de tianguis. ¿De acuerdo? Que son los otros tres tipos de establecimientos que están especializados, en principio, en la venta de alimentos. Y lo que vemos aquí al analizar los últimos 20 años es que tiendas de abarrotes más tiendas del ramo, tuve que sumarlas porque en 94 aparecían agrupadas, aunque en 2014 no. Han crecido, supermercados más departamentales, que también en 94 estaban agrupadas, han crecido, mercados y tianguis han disminuido, ¿de acuerdo? Hay autores que sostienen lo contrario en función de otras fuentes de información. Entonces es un tema, digamos, que está sujeto básicamente a la fuente de información que se utilice, pero al menos de acuerdo con esta fuente lo que vemos es que mercados y tianguis están perdiendo importancia, relevancia desde el punto de vista del abasto de alimentos. La otra pregunta que me saltó fue, ¿qué es lo que compramos en un supermercado? Porque obviamente también un fenómeno propio de los supermercados es que no venden exclusivamente alimentos. Podemos comprar todo una diversidad de productos en un supermercado. Y, digamos, en principio tenemos que sí el 50% de lo que un mexicano se gasta en un supermercado se gasta en alimentos, ¿de acuerdo? Alimentos que van a ser consumidos dentro del hogar, por eso se especifica así dentro de la INIGE. Pero también
tenemos que los artículos personales representan más de un 25% de lo que compramos en un supermercado. Y en tercer lugar, artículos de limpieza. ¿De acuerdo? Y ya en cuarto lugar, es ya muy lejos, vestido y calzado y otros. Yendo un poco más a detalle, ¿qué tipo de artículos son los que más compramos en un supermercado? Del 100% del gasto que hacemos en un supermercado, ¿qué es lo que compramos? Artículos para el cuidado personal, 51%, café, té, chocolates, 36%, etcétera, ¿de acuerdo? Y en cuanto a alimentos, digamos, los 4 principales alimentos, digamos, entre paréntesis, lo que aparece es la evolución entre 94 y 2014. Son los que más se han incrementado. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los artículos que compramos en el supermercado, los que más crecen son precisamente los alimentos y eso explicaría un poco, digamos, la caída de tianguis y mercados. ¿De acuerdo? Porque cada vez más compramos nuestros alimentos en un supermercado. ¿Cuáles son los principales competidores? Pues en cuanto a alimentos, vemos que básicamente el principal lugar sigue siendo las tiendas de abarrotes, en segundo lugar las tiendas específicas del ramo y en rojo los supermercados, ¿de acuerdo? Entonces son el tercer lugar en cuanto a adquisición de alimentos en 2014. En artículos personales, en primer lugar, lo compramos en supermercados. En cuanto a limpieza, los supermercados ocupan el segundo lugar con el 29% y en cuanto a vestido y calzados, pues realmente, aunque veíamos que ocupaba la cuarta posición, nada más el 5% del vestido y calzado lo adquirimos en supermercados. Bien. Algunos datos sobre la expansión en México. ¿De acuerdo? Vemos que dentro de lo que es el total del comercio minorista, las tasas de crecimiento, digamos, son bajas, tanto en cuanto a número de establecimientos como a número de trabajadores, precisamente porque obviamente las cifras son más altas. Mientras que en el caso de los supermercados, las tasas de crecimiento han sido mucho mayores. Por poner algún ejemplo, las tiendas Walmart se multiplicaron por 11 en 15 años, el número de metros cuadrados, miles de metros cuadrados por 4,5. En el caso de Soriana, 8,7 se multiplicó y se multiplicó por 5,1. Entonces tenemos que, aunque los supermercados son una mínima parte en cuanto a establecimientos y empleos dentro del comercio minorista, vamos a ver un cuadro a continuación, realmente están creciendo a una velocidad mucho mayor que el sector en sí. Otro aspecto que me quiero destacar es también el proceso de subcontratación de la mano de obra. ¿De acuerdo? Tenemos que antes la mayor parte de los trabajadores de los supermercados eran contratados directamente por estas empresas y ahora han entrado en un proceso de subcontratación. ¿De acuerdo? Tenemos que en 98 solo el 2,4% de los trabajadores de los supermercados estaban subcontratados. Para 2013 esta cifra alcanza el 80%. ¿De acuerdo? ¿Por qué subcontratar? Pues obviamente abarata costos. ¿De acuerdo? Un trabajador subcontratado gana menos de la mitad que un trabajador que es contratado directamente por el supermercado. ¿Sí? Entonces, y por otro lado, tenemos que el trabajador subcontratado trabaja más que el directamente contratado por la empresa. Entonces, tenemos más trabajadores subcontratados, trabajan más horas y ganan menos. ¿De acuerdo? E incluso ahí lo marco, ¿no? La caída de los salarios ha sido del 43% entre 92 y 2013, de acuerdo con datos del censo. Nuevamente, por ejemplo, un estudio investigando a diferencia de Walmart en Estados Unidos, que tiene muy mala fama en cuanto a salarios bajos, Walmart en México se sitúa básicamente en el mismo nivel que el resto de, digamos, en el caso de México, esa comparación y esa evolución. Y a lo mejor lo más destacado que quiero mencionar es cómo los abarrotes van perdiendo peso dentro de la estructura del comercio minorista, ¿de acuerdo? Mientras que los supermercados van ganando posiciones, ¿sí? Obviamente la diferencia de tamaño por establecimiento, 1,8 frente a 79%. Trabajadores no remunerados, que básicamente son familiares, ¿de acuerdo? O el propio dueño de las tiendas en los abarrotes, obviamente alcanza porcentajes muy altos.
y en los supermercados obviamente no. Trabajadores subcontratados, ¿de acuerdo? Son muy altos, como ya mencionamos en el caso de los supermercados. Horas diarias por trabajador, trabajan más en los supermercados que en las propias tiendas de abarrotes, aunque pudiéramos pensar lo contrario, ¿de acuerdo? Y en cuanto al costo por hora trabajada, noto de tiendas y piso de ventas tiene el 65% de los ingresos por ventas. Entonces está logrando, digamos, un 65% de todos los ingresos de las grandes cadenas de México. Y en segundo lugar, pues tendríamos a Soriana antes de la adquisición de Comercial Mexicana. Por eso aquí hice un poco el comparativo, ¿no? De Walmart contra Soriana más Comercial. Digamos que Walmart tiene 2.5 más tiendas, 1.3 más piso de ventas, pero sobre todo 3.4 más ingresos por ventas y genera el doble de empleos. Hay que destacar que de acuerdo a Expansión, en 2014 Walmart era la principal empresa en cuanto a generación de empleos, ¿de acuerdo? Con más o casi 230,000 empleos y ocupaba el tercer puesto en ventas a nivel nacional. Creo que los primeros eran Pemex y CFE, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente Walmart tiene un peso muy grande dentro de lo que es la estructura económica del país. ¿Cómo se reparte a nivel territorial? A continuación hay una serie de mapas que a lo mejor un cartodiagrama siempre es más difícil de leer, ¿de acuerdo? Lo que quiero resaltar aquí es, si se fijan, color anaranjado, Soriana domina en el norte, ¿sí? Casa Ley, rojo, en el noreste, digamos es donde tiene sus bases, aunque no tenga, digamos, la mayoría, salvo en Sinaloa, ¿de acuerdo? Chedraui, ¿sí? Decíamos que tenía origen en Veracruz y tiene una presencia importante sobre todo en el sureste. Y obviamente el centro, que es obviamente la zona más rica y más densamente poblada, es la que domina Walmart. Incluso el dominio era mayor, lo que pasa que aquí ya está reflejada la compra de Gigante por por Soriana, ¿de acuerdo? La compra de tanto de Gigante como de Comercial Mexicana por Soriana, lo que le ha permitido es precisamente incursionar en la región centro del país, que es, digamos, la base de Walmart, ¿de acuerdo? Donde obtiene sus mayores beneficios. Y en este sentido, pues uno podría esperar una mayor competencia entre Walmart y Soriana en esta región del país. Aquí rápidamente las voy a pasar nada más para que vean, creo que de manera más clara, cuál es la distribución. Esto es Casa Ley, esto es Chedraui, ¿de acuerdo? Sobre todo en el sureste. Comercial Mexicana, ¿de acuerdo? Básicamente estaba en la región centro, aunque va a quedar muy disminuida, obviamente, por la compra de Soriana. Costco, ¿de acuerdo? Obviamente el número de establecimientos de Costco es mucho más reducido. HEP, básicamente Monterrey, ¿de acuerdo? Soriana, que tras la compra de Gigante, digamos, ya tiene una presencia notable en el centro del país y obviamente tras la compra de Comercial Mexicana va a tener mayor presencia en la zona del país y obviamente Walmart como dominador absoluto a nivel nacional. Y en un estadístico que habitualmente se calcula el número de metros cuadrados, relacionar los metros cuadrados de autoservicios con el PIB per cápita. Y aquí si se fijan la relación es bastante clara. Si trazáramos una diagonal, tendríamos que están muy relacionados digamos, la presencia de autoservicios de supermercados con el PIB per cápita. Y aquí lo que me interesa destacar, digamos, son tres hechos. Uno, Baja California Sur y Quintana Roo, que tienen más metros cuadrados de lo que uno podría esperar en función del PIB per cápita, básicamente por el turismo. Digamos, los supermercados están sirviendo no solo a la población local, sino obviamente al turismo que se genera en la zona. Todos estos estados, si ustedes los empiezan a ubicar dónde están, todos están en la frontera norte, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos, digamos, una mayor presencia de supermercados de lo que uno podría esperar, en principio, ¿de acuerdo? Y el caso del Distrito Federal, que a lo mejor uno podría pensar, o la Ciudad de México, que hay una saturación de supermercados en la ciudad, obviamente,
es donde está el mayor número, pero también está el mayor número de población. Y entonces, si tenemos en cuenta el PIB per cápita, resulta que todavía es posible una expansión de supermercados en el Distrito Federal, porque si lo comparamos con otras entidades, todavía hay, digamos, cancha para que los supermercados sigan expandiéndose en la Ciudad de México en función del PIB per cápita que dispone esta entidad. Y obviamente, pues las entidades más pobres, digamos, Chiapas, Oaxaca, es donde tenemos una menor presencia de supermercados. ¿Cuál es la cobertura en función de, digamos, los censos económicos? Básicamente lo que vemos es que los supermercados están concentrados en municipios metropolitanos y en municipios urbanos, y hay una práctica ausencia de presencia de este tipo de establecimientos en municipios rurales, ¿de acuerdo? Entonces la cobertura es mucho menor en los municipios rurales y mucho mayor en los municipios urbanos y metropolitanos. Lo mismo, pero digamos con otras cifras, tenemos que el 96% de los supermercados está bien en zonas metropolitanas o bien en localidades urbanas no metropolitanas, y que el 90% de los trabajadores de los supermercados están en este tipo de territorios, de espacios. Y aquí creo que es bastante claro, digamos, las manchas amarillas es la mancha urbana y los puntos son diferentes cadenas de supermercados. La asociación es casi directa, ¿no? ¿Dónde están los supermercados? En las zonas urbanas. Y esta me pareció interesante para ver una cuestión que a lo mejor no profundicé en ello, que es la asociación entre supermercados y las vías de comunicación. ¿Sí? Aquí es claro cómo se van distribuyendo los supermercados a través de las principales vías de comunicación. Obviamente no sucede en todos los casos, pero sí hay una asociación muy clara con las principales centros, digamos, vías de comunicación, en este caso de la Ciudad de México, y por lo tanto, cuál es el tipo de espacios donde estos supermercados buscan establecerse. Bien, algunas cuestiones ya, digamos, algunos indicadores a nivel más detallado. Cobertura poblacional. Básicamente, como comentaba, lo que se hace es ver en función de la distancia a los supermercados de 500 metros hasta 10 kilómetros, cuál es la cobertura a la que podrían, digamos, satisfacer las necesidades de la población. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están unos supermercados de otros? ¿Sí? Y como se suele decir, a tus amigos cerca y a tus enemigos más. ¿Sí? En el sentido de que cada cadena busca ubicar sus establecimientos espaciados unos de otros, pero cerca de la competencia. ¿Sí? Entonces tenemos que a nivel, digamos, nacional, las cadenas se ubican, digamos, los establecimientos de una misma cadena se ubican a 4 kilómetros unos de otros, pero de la competencia solo a 1.6 kilómetros. ¿Sí? Entonces están espaciadas entre sí, pero próximas a la competencia. Lo que podemos ver es que los supermercados se ubican básicamente en zonas de muy alta densidad en general, especialmente el caso de Walmart, ¿de acuerdo? En segundo lugar comercial, tercer Chedraui, etcétera. Y si vemos, digamos, la caída de la curva es muy pronunciada, por lo que vemos que hay una preferencia explícita de los supermercados por zonas de alta densidad, ¿de acuerdo? Costco, obviamente, al ser ¿de acuerdo? Y aquí el indicador, digamos, a lo mejor más significativo era el de la marginación. Se elaboraron otros indicadores, disposición de automóvil en viviendas, grado de escolaridad, presencia de solteros, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pero el más significativo es el de marginación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que a 2 kilómetros de un supermercado está casi el 97% de la población menos marginada. Entonces podríamos decir que los más ricos ya están, digamos, tienen cobertura total, ¿sí? A 2 kilómetros. Los de marginación baja, como ven, también es un porcentaje muy alto, 93%. En cambio, si nos vamos al otro extremo, tenemos que únicamente el 30% de la población más marginada tiene un supermercado a menos de 2 kilómetros. Entonces, es claro que los supermercados se han dirigido a las clases de mayores ingresos. Esto ha cambiado con los años, no tengo la gráfica aquí, pero bueno, van a tener que creerme.
Ha cambiado con los años, pero no mucho, ¿sí? Si viéramos la evolución, digamos, del grado de marginación en función de la proximidad a población según grado de marginación, lo que vemos es que los nuevos supermercados, básicamente recuerden son formatos pequeños como Bodega Aurrera Express, se han acercado cada vez más a población con niveles de marginación no tan bajos, ¿sí? No quiero decir que se hayan acercado a la población más marginada, pero sí a sectores, a segmentos de población, digamos, mm, es estrato medio, medio bajo, ¿sí? Y aquí también lo que quiero resaltar es el caso de Walmart, ¿de acuerdo? Si se fijan, es el que tiene mayor valor en este indicador, que es, digamos, básicamente es la desviación estándar, es qué tan diverso es el grado de marginación a esos 2 kilómetros. Y el más diverso es Walmart, precisamente porque tiene diferentes formatos dirigidos a diferentes segmentos de población, y eso hace que atienda a una población más diversa desde el punto de vista de la marginación, ¿de acuerdo? Entonces atiende a segmentos de población con marginación variada. Y aquí viene un poco más explícito, ¿de acuerdo? Que es el grado de marginación en función de los formatos. Entonces tenemos todos los formatos, bodegas, hipermercados y supermercados. Si se fijan, digamos, Walmart es el que atiende a población o que se ubica en torno a población con mayor nivel de marginación. Aquí, digamos, cuanto más alto en la gráfica, mayor marginación, ¿sí? Entonces Walmart es la que atiende en mayor medida a población con no tan bajo nivel de marginación. Las bodegas como segmento, digamos, de formatos que están más dirigidos a población de menores ingresos, por lo tanto más marginación, y hipermercados y supermercados más dirigidos a una población con un mayor poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, es un reflejo de esa segmentación de los formatos de los supermercados a fin de atender a diferentes segmentos de población. Y también lo que se ha podido detectar es que en torno a los supermercados tenemos no solo altas densidades de población, sino también altas densidades de empleos, lo cual en principio nos podría llevar a pensar que se están formando algún tipo de clúster espacial en torno a los supermercados en función de diferentes establecimientos que se benefician de esa proximidad a los supermercados. Entonces, los supermercados no solo se ubican en áreas con alta densidad de población, sino también en áreas con una alta densidad de empleos. Entonces, lo que me da la tarea es, bueno, ¿qué tan variado es el empleo o los establecimientos que se ubican en la proximidad de esos supermercados? Entonces, tenemos que la mayor diversidad de establecimientos se dan nuevamente en este caso en torno a los supermercados de Walmart, y que en esos 500, en los primeros 500 metros de esos supermercados encontramos de 7 a 14 clases de empresas diferentes, ¿sí? No me refiero al número de establecimientos, sino clases de empresas diferentes. Por decir algo, podríamos tener 5 Burger Kings, 4 peluquerías, etcétera, etcétera. Tipos de establecimientos, no número de empresas. Entonces, la siguiente, obviamente, pregunta era, bueno, ¿cuáles son esas empresas? ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de analizarlo, por la frecuencia o por la asociación. Obviamente, las más frecuentes, pues en este caso, desde el punto de vista de los establecimientos, son abarrotes, ropa y belleza, simplemente porque hay muchas tiendas de abarrotes, entonces la probabilidad de encontrar una tienda de abarrotes cerca del supermercado es mayor, simplemente porque hay muchos establecimientos de este tipo. Si lo vemos desde el punto de vista de la asociación, tenemos cines, tiendas departamentales y restaurantes de autoservicio. ¿A qué le suena eso? Supermercado más cine más tienda departamental más restaurante. Un centro comercial. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí la asociación entre supermercados y centros comerciales. Se hizo, digamos, el análisis a nivel de establecimientos o a nivel de trabajadores. Y si se fijan, en ambos casos, cuando hablamos de asociación, tenemos cines, tiendas departamentales y restaurantes. Con lo cual vemos que los supermercados tienden a asociarse con ese tipo de negocios. Bien, poco de teoría. No sé cuánto. Location, location, location. ¿Sí? La localización es importante.
Cada localización es única y obviamente todo establecimiento busca una localización óptima que le permita maximizar su beneficio neto. ¿Sí? Varias teorías, digamos, se basan en eso, desde la Bid-Ren Theory de Alonso, que sirve para, o que ha servido para explicar cuestiones de estructura urbana, monocentrismo, policentrismo y diferentes modelos de localización óptima, ¿de acuerdo? Que ahí menciona. Ahí la cuestión es que, como aparece en este tercer punto, la localización óptima no siempre es óptima en todos los momentos, ¿sí? Si la demanda varía, la localización óptima también varía. Y si hablamos, por ejemplo, de un proceso de desconcentración de la población que abandona los centros urbanos, pues obviamente se reubica en otros lugares y esto tiene que tener una respuesta por parte de los diferentes establecimientos. Formación de clústeres espaciales, ¿de acuerdo? Hay diferentes teorías que tratan de explicar por qué los establecimientos se aglomeran o se reúnen en una determinada ubicación. Ahí menciono algunos elementos que justifican esta aglomeración y diferentes teorías también que han tratado de explicar bien la lejanía de unos establecimientos de unos de otros o bien la proximidad de unos establecimientos a otros, incluso cuando venden en principio el mismo tipo de mercancía. Por ejemplo, piensen aquí en Avenida Aztecas, casi llegando a Eje 10. Tienen una bodega Aurrerá y cruzando Aztecas tienen ¿qué es? Soriana, según recuerdo. Entonces resulta que tenemos dos supermercados casi uno enfrente del otro. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, eso tiene que tener una explicación. Bien. Como ya me queda poco tiempo, básicamente la idea era utilizar estadísticos. En este caso se utilizó un estadístico que se llama K de Ripley y la idea básica es medir la concentración, si los supermercados están concentrados o están dispersos, unos con respecto a otros. Como mencionábamos, puede haber teorías que expliquen tanto la concentración como la dispersión. Paso de esto, cómo se ve y cómo se interpreta, ¿de acuerdo? Queremos buscar si hay concentración, si tienen un patrón aleatorio de distribución en el territorio o si los supermercados tienen una distribución dispersa, digamos, se reparten en el territorio de manera equidistante. Este análisis se desarrolló para todas las zonas metropolitanas del país que tienen más de 20 establecimientos de supermercados y la idea era obtener, digamos, la visión, no una visión a nivel nacional, sino para cada una de las zonas metropolitanas del país. Y básicamente el resultado es, sí, están concentrados, ¿de acuerdo? Pero digamos, la distancia a la que se concentran es muy variable en función de, digamos, diferentes aspectos que se analizaron, ¿no? En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, esa concentración se da a una distancia muy grande, 24,5, mientras que a otros, que es Jalapa, a 4,5 kilómetros. Entonces se trató de buscar una variable que explicara esa distinta distancia de concentración y no parece estar relacionado con la superficie metropolitana, ni con la densidad de supermercados, ni el número de supermercados por habitantes, pero sí con la superficie urbana, ¿de acuerdo? Lo que decíamos, que básicamente los supermercados tienden a establecerse en áreas urbanas, en superficie urbanizada, mejor dicho. Pero obviamente si la población está concentrada, pues los supermercados están concentrados, ¿sí? Y les pongo, ¿no? Si ponemos todas las localidades del país son 192,000. Entonces, pero si ponemos las localidades de mayores de 15,000 habitantes, resulta que en 630 localidades tenemos el 62% de la población. Entonces, el fenómeno de la concentración de los supermercados se podría explicar directamente por la propia concentración de la población. Entonces, la siguiente pregunta era ver, ¿están más concentrados los supermercados que la población? ¿Sí? Entonces se desarrolló, digamos, otra prueba estadística, también para cada una de las zonas metropolitanas, para ver si la concentración de los supermercados respondía únicamente a la propia concentración de la población. Y, digamos, en algunas zonas metropolitanas resultó que sí, hay una mayor concentración de supermercados que de la población. Caso del Valle de México, Cancún, Acapulco, Cuernavaca. De manera leve, Monterrey, Guadalajara, Tuxtla, Chihuahua y definitivamente no en Jalapa,
Veracruz, Tepic y Vallarta. ¿De acuerdo? Entonces, en ciertas zonas metropolitanas la concentración de la población explicaría la concentración de los supermercados, pero en otras zonas metropolitanas no es así, con lo cual habría que buscar otra explicación. Obviamente hubiera sido mucho mejor tener ingresos de la población y ver si la concentración del ingreso es lo que explica la concentración de los supermercados, pero pues al no disponer de esta variable, no hubo manera. La otra pregunta es si se concentran o compiten las cadenas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que se trataba de comparar es si la proximidad entre pares de cadenas se produce o no se produce, ¿sí? Básicamente es una función muy parecida a la anterior y el resultado sería este, digamos. Rojo, no hay competencia, están dispersos, separados unos de otros. Verdes están concentrados, con lo cual uno presupondría cierta competencia. Y aleatorio es que pues no se sabe, digamos, no cae en ninguna de las otras dos categorías. Básicamente lo que dice es que Chedraui y Comercial compiten en la zona centro, Comercial y Walmart también compiten en la zona centro y Soriana y JEP compiten en el norte del país. ¿De acuerdo? Obviamente con la compra de Comercial por Soriana, como les decía, lo que le va a permitir a Soriana es competir en la zona centro con Walmart y de manera también secundaria competir con Chedraui también en la zona centro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido uno podría decir que ha sido una buena estrategia, ¿no? Si lo que busca Soriana es competir con Walmart. ¿De acuerdo? Algunas conclusiones. ¿Sí? El número de supermercados ha crecido y por lo que parece va a seguir creciendo. Incluso veíamos en el Distrito Federal hay cancha, digamos, para que siga creciendo. ¿Sí? Obviamente, como señala ahí, muchos no tan ricos son un mercado apetecible. No me estoy refiriendo a los más pobres del país, pero no tan ricos también son un mercado apetecible. Las áreas rurales han sido olvidadas y no parece ser que eso vaya a cambiar, aunque sí es claro que cada vez más los supermercados han penetrado en localidades de menor tamaño. Y lo que ya comentamos, ¿no? Una diversidad de formatos para responder a diferentes tipos de clientes. Esa expansión no ha estado exenta de escándalos, quizás los más conocidos ha sido el caso de Walmart digamos, en las pirámides, ¿de acuerdo? Y, digamos, el escándalo que levantó el New York Times sobre los sobornos de Walmart para conseguir licencias de construcción y apertura. Mencionábamos el caso desde el punto de vista laboral de la subcontratación y caída de salarios. ¿Sí? A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, comentaba, los salarios que ofrecen los supermercados y especialmente Walmart no son especialmente bajos dentro del contexto mexicano, me refiero. Todo el personal de Walmart está sindicalizado, lo cual, aquí en México me refiero, lo cual es muy diferente en Estados Unidos, donde Walmart es el abanderado de la lucha antisindical, ¿de acuerdo? Como veíamos, la era de los hipermercados, de los, digamos, tiendas de autoservicio más grandes parece que ha llegado a su madurez y lo que se está fomentando son formatos más pequeños. Obviamente hay un, vamos a decir, duopolio, eso siendo optimistas, ¿sí? Porque en realidad el dominio que ejerce Walmart en el país es muy grande. Lo veíamos tanto desde el punto de vista del número de tiendas, del ingreso por ventas, como del número de empleados. ¿Sí? Obviamente los supermercados no son la única alternativa, pero han avanzado, ¿de acuerdo? Y como les decía, en función de diferentes fuentes, unos dicen que han crecido, se han expandido más en detrimento de otras opciones de compra. Y según otras fuentes de información, todavía resisten, vamos a decir así. ¿De acuerdo? Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema. Es mucha información. Lo abrimos a una ronda de preguntas y comentarios si gustan. Mire, es en relación a los tiendas OXXO, Ajá. en relación al número de tiendas ha crecido demasiado en todo el país y según datos dicen que tienen más ventas en general de toda esa cantidad de tiendas OXXO que los supermercados los han rebasado. Bueno, no he hecho el cálculo para el total de
digamos, de cadenas de mini supers, ¿no? Que es el término que se suele utilizar, Oxxo, 7-Eleven, etcétera. Pero en principio a nivel, digamos, de empresa, Walmart va delante de FEMSA Comercio, que es, digamos, Oxxo. O sea, en cuanto a ventas, obviamente en cuanto a número de establecimientos, digamos, Oxxo tiene muchos más precisamente por el tipo de establecimiento, ¿no? Son, digamos, tiendas con un formato mucho más pequeño y entonces, digamos, se han expandido más rápidamente en cuanto al número de tiendas. En cuanto al número de empleados sigue ganando Walmart, al menos, a nivel de empresa, no sé, a nivel, digamos, si agrupáramos todos los supermercados con todos los mini supers, ¿no? Pero al menos a nivel de empresa, Walmart sigue ganando en cuanto a ventas y en cuanto al número de empleados, a Oxxo. Hola, buenas tardes. Nada más no me quedó claro cómo afecta el tipo de cambio a la tienda madre. Ajá, a Y la por qué matriz. es que a la matriz y por qué es que se ha visto afectada en ese proceso. O sea, como comentaba, la matriz cuando reporta sus resultados, los reporta en la moneda del país donde reside la matriz. Por decir algo, Walmart, que incluye Walmart México y todas, digamos, Walmart en diferentes países. Pero Walmart Estados Unidos como matriz reporta sus resultados económicos en su informe anual en dólares. ¿De acuerdo? Entonces, aunque en México, por decir Walmex, bueno, Walmart México y Centroamérica actualmente, pues reporta dice, bueno, pues yo he vendido, no sé, 100 millones más de pesos que el año pasado, por decir una cifra exagerada, pero pues cuando lo traduces a dólares, si el peso se devaluó, pues aunque haya ganado más al traducirlo a dólares, pues es una caída de los ingresos o un incremento más bajo, digamos en dólares, ¿no? Entonces a lo mejor en pesos subió un 10%, pero cuando lo traduces a dólares, si el tipo de cambio varió, pues obviamente digamos, el incremento fue mucho menor o incluso puede haber pérdidas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, la matriz tiene que reportar sus resultados económicos en, digamos, la moneda donde reside, ¿no? Y como comentaba en el caso de las eléctricas españolas, también lo he detectado, ¿no? O sea, decir, bueno, no crecimos tanto porque pues las monedas de nuestros países donde tenemos inversiones, pues se ha devaluado con respecto al dólar, con respecto al euro, etcétera, ¿no? Entonces, pues también están sujetos a esas, digamos, variaciones en los tipos de cambio. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Obviamente, estas, digamos, inversiones tampoco son inversiones a corto plazo, ¿de acuerdo? Obviamente, el efecto para Walmart en general ha sido positivo, ¿no? Digamos, los porcentajes de tiendas, creo que estaba en torno al 35-40% de tiendas de Walmart están en México. Digo, no recuerdo el porcentaje, es un porcentaje muy alto, ¿no? Y creo que da Carrefour el 40 y algo por ciento de sus ingresos viene de América Latina. Entonces, obviamente ellos obtienen beneficios, pero esos beneficios pueden fluctuar en función del tipo de cambio. Obviamente, pues ahorita no es un buen momento. De hecho, algunas empresas han desarrollado estrategias, por ejemplo, era el caso de Safeway. Safeway lleva varios años, que digamos es Casa Ley, lleva varios años tratando de vender su participación en Casa Ley. Pero, digamos, el precio que se le ofrece no le compensa, ¿no? Y creo que era Safeway, ha dejado, digamos, de exportar, digamos, de sus beneficios a Estados Unidos, porque pues, se ha visto dañada por la tasa de cambio. Es decir, no, pues voy a dejar mi inversión ahí, no voy a retirarla, porque si me la llevo ahorita, voy a perder dinero, por el precio que me piden y por el tipo de cambio. Comercial Mexicana no vendió todas sus unidades comerciales. No. Quisiera saber, como tú sabrás mejor que yo, se quedó con aquellas unidades donde la clase económica era C+, básicamente, además de aquellos grandes formatos que eran altamente rentables. En el estudio, ¿cómo se manejó? Y otra pregunta. H-E-B, como comentaste, está solamente en el norte, en Monterrey. ¿Hay alguna razón por la que no se ha expandido al resto del país? Ok. En cuanto a comercial, digamos, se quedó básicamente con los formatos Sumesa, Fresco y al precio, creo recordar. Se quedó con algunas tiendas adicionales, por decir algo, tenemos un ejemplo cercano, la mega comercial, que ya no es mega comercial, de Miguel Ángel de Quevedo, sigue siendo de la Comer, no va a pasar a Soriana.
Se quedó con algunas tiendas, digamos, de gran formato, pero básicamente también porque en la resolución de la Comisión Federal de la Competencia hizo un estudio para evitar que Soriana adquiriera el monopolio en ciertas, digamos, localizaciones, ¿de acuerdo? Entonces creo que en total fueron 27 tiendas, no recuerdo si son tiendas o localidades, digamos, por entendernos, en donde la comisión dijo, no, Soriana no puedes comprar, no puedes hacerte con todos los supermercados de la Comer porque si no tendrías una situación de monopolio. Entonces, digamos, la Comer se quedó con parte de ellos, de esos supermercados donde había problemas de monopolio, si Soriana entraba en posesión. Y creo que son 14 en total. Soriana tiene el compromiso de venderlos dentro de un año, aunque los compre. Tiene que deshacerse de ellos para no caer en una situación de monopolio. En cuanto a JEP, o sea, realmente yo no tengo la respuesta, ¿sí? Obviamente creo que la proximidad a Estados Unidos juega un papel importante y, como comentaba, el dominio de Walmart en el resto del país ha servido como limitante para evitar la expansión. Pero lo digo de manera intuitiva, ¿eh? No porque tenga datos reales sobre cuál ha sido la política de expansión de JEP. Pero si se fijaron, está muy, muy centrada, digamos, en el norte y sobre todo en Monterrey. Emma, muchas gracias porque en un poco tiempo pues has dado, como dijo Naxeli, mucha información y muchos detalles, ¿no? Que a lo mejor no es el momento para hacerlos, pero unas cosas que me llamaron la atención. Desde el punto de vista de cuando se hace referencia de Walmart, y creo, porque como pasó rápido, ya no sé si era enfocado a nivel bodega aurrera, estaba una cita que dice, ha ayudado a captar participación del mercado informal. ¿Te refieres a que llegan y compran en volumen para después vender en la calle? No, Ese sería no, me refiero, no digamos, a población de ingresos no tan altos, básicamente. Ya sé que a lo mejor la expresión mercado informal, pero bueno, como la tomé de cita textual, pues tampoco quise. Pero bueno, a eso me refiero, ¿no? De que ese formato, bodega aurrera, lo que les permite es acercarse a un segmento de población que demográficamente es muy grande y que obviamente supone o puede suponer un negocio importante para Walmart. No, y que además la idiosincrasia va que no es lo mismo que entre al centro comercial Walmart a que entre a la bodega. Finalmente son formatos distintos y claro, ya era mentalmente, ¿no? La gente dice, no, pues aquí en bodega porque seguro me sale más barato y esa relación de más barato pues siempre estará en cuestionamiento. Sí, obviamente hay diferencias de precios. O sea, un mismo producto tiene diferentes precios en función del formato de la tienda. Por supuesto. E incluso dentro del mismo formato en diferentes localizaciones. También, que esa es otra y que no sé si te has metido a analizar eso, pero y además se ve cuando cambian, ¿no? Las disposiciones, a veces ya se sabe uno la localización de las cosas y de repente, ¡pum!, ya no las movieron No, me refiero a localización por decir algo. Puede ser un Superama, por poner un nombre, y en función de dónde está ubicado ese Superama, un mismo producto puede tener diferente precio. No, por supuesto, y también de la tienda. Pero bueno, digo, serían otros detalles. A nivel de la subcontratación y en relación con el aspecto de vista sindical o la problemática de los trabajadores, pues bueno, es tienen una cantidad enorme de trabajadores, que a lo mejor es la opción más inmediata para muchos para poder trabajar. Pero me llama la atención a nivel de que estén en esta posición de sindicalizada, qué tanto están haciendo acciones. No sé si has entrado más allá para saber lo que piensan. Y dos, claro que tu cobertura es a nivel nacional, pero también, y todo es a base de la información que obtienes, pero en las preferencias de compra, ¿has llegado a acercarte a través de alguna encuesta particular, ya sea en cada una de las distintas, los binomios y demás, el por qué la preferencia de unos con respecto a otros, o en algún momento podría considerarse, claro, insisto, a lo mejor en algunas zonas metropolitanas o nada más en la de la Ciudad de México, del por qué preferencias de una contra otra? Con respecto a las preferencias, hay algunos estudios que sí han levantado encuestas y yo no lo he hecho, ¿no? Obviamente han levantado encuestas en zonas, digamos, urbanas específicas, ¿de acuerdo? Obviamente el precio es un criterio, digamos, la tradición, por decirlo de alguna otra manera, también lo es, ¿no? O sea, en el sentido de que
cuando uno ha comprado siempre en el mercado, en el tianguis, pues esa preferencia, digamos, se suele transmitir o suele perdurar. Pero obviamente también, como comentaba, algunos de los factores que han impulsado, digamos, la expansión de los supermercados tiene que ver con transformaciones profundas, ¿no? Por ejemplo, mencionaba el caso del proceso de urbanización o el acceso de la mujer al trabajo remunerado, ¿no? Pues eso supone menor disponibilidad de tiempo, menor frecuencia de compra, por ejemplo. Hay algunos estudios que lo remarcan, de decir, pues, aunque en el caso de México todavía sigue siendo, digamos, diferente a otros países, obviamente europeos, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Entonces, cuando no vas a comprar a la tienda de al lado todos los días porque no tienes tiempo, vas a comprar una vez a la semana y quieres comprar muchas cosas, digamos, volumen y diversidad. Y eso es lo que te ofrece un supermercado frente a otro tipo de establecimientos. ¿De acuerdo? Pero te digo, yo no he levantado ese tipo de encuestas, pero sí, digamos, he revisado algunos estudios que sí lo han hecho. ¿De acuerdo? Entonces tiene mucho que ver, digamos, con el estilo de vida de las personas y cómo ese estilo de vida ha ido variando a lo largo de los años. ¿Sí? La cuestión sindical. Por decirlo, existen de manera formal, ¿de acuerdo? Y no recuerdo qué trabajo era, pero revisé un trabajo donde sí encuestaron a trabajadores y había trabajadores que ni siquiera sabían que estaban sindicalizados, ¿sí? Entonces, formalmente están sindicalizados, pero el papel que desempeñan los sindicatos a la hora de hacer reivindicaciones laborales es mínimo, ¿no? Y obviamente, pues eso, de hecho, legalmente tienen que estar sindicalizados, ¿sí? Entonces, pues, digamos, todas las grandes cadenas, todas las grandes empresas cumplen con esa forma. Pero la cuestión, como menciona, es pues, realmente qué tan activo es él o los sindicatos a la hora de defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso ya es otro asunto. Por eso Walmart y ninguna de las grandes cadenas ha tenido problemas laborales nunca. Pero bueno, también incidiendo un poco. Un tema debatido ha sido la cuestión de los cerillos en los supermercados, ¿no? En el sentido que es fuerza de trabajo que no tiene una vinculación laboral con los supermercados, pero que obviamente cumple una función, ¿sí? Y pues, la conclusión es, no la conclusión, una de las conclusiones, que algunos cerillos ganaban más que las cajeras. Entonces, pues los cerillos decían que ellos no tenían ningún problema. Chema, me pareció muy interesante tu trabajo, pero muy, muy interesante y muy especial. No es un tema que se vea frecuente, por eso me llamó la atención. No hay muchas gentes que trabajen en supermercados en México. Yo me tocó, no sé si tú sepas, hacer un estudio de mercado, pero en Francia. Muy diferente con el del tuyo, ¿no? Porque tú has hecho un trabajo muy, muy, muy sistemático, muy bueno. Pero en aquel trabajo me acuerdo que les parecía muy importante a la que me dirigía la tesis, la doctora Boyer Garnier, que hiciéramos los hábitos de la gente, que fuéramos a hacer encuestas en el supermercado, en varios, y viéramos cuáles eran los hábitos de la gente. Y eran muy diferentes los hábitos, por ejemplo, de las señoras ancianas o ancianos que se entretenían muchísimo en comprar, porque lo hacían como un placer y compraban nada, casi nada, pero daban en todo la tienda, especialmente en los quesos. Los hábitos, otro de los hábitos era que la diferencia de hábitos entre los tamaños de edad de la población. Gente joven llegaba, cogía, corría y se iba. Los ancianos no, era muy interesante. ¿Tú has pensado hacer alguna encuesta? En ese sentido, a futuro. Bueno, a futuro quizás sí, pero en principio no la tengo contemplada. A lo mejor, digamos,
obviamente usted está hablando de un aspecto muy específico que es el comportamiento del consumidor dentro ya del establecimiento. Ya no la elección de a qué tipo de establecimiento va a acudir, sino cómo se comporta al interior del establecimiento, ¿no? Y me estaba acordando de un documental donde en un centro comercial a una señora le ponían toda clase de sensores, ¿sí? Le medían la tensión, el ritmo cardíaco, no sé qué, y la aventaban, bueno, entre comillas, a un centro comercial e iban midiendo, digamos, todas las variaciones que iba experimentando, ¿de acuerdo? En cuanto a pulsaciones, etcétera, etcétera, en función de la tienda a la que entraba y de lo que estaba viendo en ese momento, porque iban grabando, obviamente, dónde se iba deteniendo, cuánto tiempo se detenía, qué experimentaba, etcétera, etcétera. O sea, si ustedes ven ese tipo de estudios, o sea, realmente son muy, 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 muy detallados, ¿no? Pero llegamos hasta ese punto. Hoy en día, por ejemplo, teléfono celular. La compañía puede saber exactamente dónde estoy y lo que llaman servicios basados en localización. Es decir, bueno, sabe que estoy en tal lugar. Sabe que cerca de tal lugar hay un cine. Por lo tanto, me puede enviar un mensaje, oferta de cine, tal lugar, tal película, tal hora. Obviamente, digamos, es otra manera de estimular el consumo, vamos a decirlo así. ¿De acuerdo? Pero estamos llegando a unos niveles de sofisticación muy altos en ese sentido, ¿sí? Y es uno de los negocios, por ejemplo, que se está estimulando a través de los dispositivos móviles, ¿no? ¿Dónde está el cajero más cercano, el cine más cercano, el restaurante más cercano? ¿Qué comida te gusta? ¿Qué páginas web has visitado? Estuviste visitando un hindú, por lo tanto te gusta la comida hindú, por lo tanto te voy a ofrecer un restaurante hindú que está cerca de ti. Así de simple y así de terrorífico, si lo quieren pensar así. Yo tengo dos preguntas. Una es con respecto pues, como a las estrategias de análisis que has llevado. ¿Qué problemas has tenido para cruzar fuentes de datos tan diversas, que no deben haber sido pocos, ¿no? O sea, se ve muy bonito, pero que esto tiene, debes haber tenido muchos retos metodológicos, ¿no? Y la segunda son como más bien hipótesis o preguntas que salen de los datos que tú presentaste, que unos, pues, o sea, piensa como en otras dimensiones de los estudios urbanos, por ejemplo, y dices, bueno, aquí hay como muchas preguntas que hacerse, hipótesis que hacerse. La primera que a mí me llega es qué relación tiene el crecimiento de los supermercados, por ejemplo, con la expansión en ciudades medias y pequeñas, ¿no? Estoy pensando en ciudades como Comitán, por ejemplo, como San Andrés Tuxtla, como, no sé, o sea, otros lugares que sí dices tú, ¿por qué hay un supermercado de este nivel de especialización? Y lo explicas por el turismo, pero hay otros en los que evidentemente hay una vocación de centro comercial regional, como esto que te estoy hablando, San Andrés Tuxtla o Comitán, que evidentemente su mercado no nada más está ahí, ¿no? Está en la región y se inserta un poco como en la estructura económica regional previa, que pues tiene, o sea, había tenido a lo mejor un formato más de mercado, de tianguis tradicional y que ahora es el supermercado, ¿no? Entonces, o sea, es una pregunta que me hago, ¿cómo entrarle a ese tema? Y la otra tiene que ver con esa, hay un pequeñísimo porcentaje de supermercados que no estaban en las zonas urbanas, como el 3 o 4%. Eso quiere decir que está en zonas periféricas a la ciudad, no necesariamente en el centro de la ciudad, pero pienso en Toluca, pienso en Puebla, hay supermercados en la periferia porque se están desarrollando centros comerciales en la periferia, ¿no? Y eso obviamente no son supermercados que atiendan a la población rural, pero me hace preguntarme si esto no es un nuevo formato de las famosísimas ciudades policéntricas, o qué papel tienen este establecimiento de supermercados en esas nuevas formas de policentrismo. O sea, si tú te vas de hecho a la periferia de la zona metropolitana en la Ciudad de México y te vas a Coacalco, ahora en Coacalco tienes Liverpool, tienes Walmart, tienes Sanborns, tienes cosas así.
Y bueno, ni siquiera necesitas ir a la ciudad para tener esta idea de como del consumo urbano, ¿no? ¿Es esto un nuevo formato de policentrismo o no? O sea, son preguntas como más de, o más bien hipótesis, ¿no? A ver si me acuerdo. Bueno, de la información. Obviamente, pues uno se tropieza con muchos problemas, ¿no? Por decir algo, revisando los informes de las empresas, ¿no? Tomas, por decir algo, una variable tan sencilla como puede ser número de trabajadores y revisas los últimos 20 años de informes de actividades de Walmart y pues en un informe de actividad te reporta el total de Walmart, en otro sitio lo desglosa por líneas de negocio, con lo cual unas veces estás incluyendo a los, digamos, trabajadores del ex Vips de Walmart, estás incluyendo trabajadores de Suburbia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de problemas siempre te lo vas a encontrar. Otros problemas, por ejemplo, tomar, bueno, que aquí no he utilizado ese material, también se procesaron los censos económicos, de los últimos 3 censos económicos a nivel establecimiento, ¿no? Entonces, tenía por un lado la base de datos de establecimientos y por otro lado la cartografía para poder ubicar cada establecimiento. Entonces, pues hay claves de manzanas que existen en los datos que no existen en la cartografía, con lo cual pues algunos establecimientos no pudieron ser ubicados, ¿no? Revisando el DNUE, algunos establecimientos que son supermercados estaban clasificados en otra actividad, como tiendas de abarrotes, por decir algo. ¿Vale? Entonces, bueno, de esas, muchas, ¿no? Entonces es difícil compatibilizar. Por ejemplo, la ANTAD antes reportaba resultados hasta nivel municipal y por decisión de los socios, ahora nada más se publican a nivel estatal, con lo cual no son de mucha utilidad. Pero obviamente, pues eso, como se suele decir, la información es poder. Entonces, si tú antes tenías la ubicación de todos los supermercados a nivel municipal, ahora nada más la tienes a nivel estatal, ¿no? Precisamente porque se considera una información estratégica por parte de los socios de la ANTAD. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de esas muchas. Respecto a centros regionales, ¿no? Ok, no lo planteé aquí, pero digamos, en otros análisis, sí, como comentaba, se ha detectado que el tamaño promedio de las localidades donde están entrando supermercados, donde se están creando supermercados, ha ido disminuyendo con los años, ¿no? Digamos, las ciudades millonarias actuales tuvieron su primer supermercado entre los 80s, 70s, 80s. Casi todas las localidades que hoy tienen más de 1 millón de habitantes tuvieron su primer supermercado en esos años. ¿De acuerdo? En 2013, el tamaño promedio donde están entrando nuevos supermercados es de 14,000 habitantes de las localidades. Hay incluso localidades más pequeñas que tienen supermercados, pero ahí tienes que ver también cuál es la conceptualización que hace INEGI de qué es una localidad, porque para INEGI casi todo es una localidad, ¿no? Es una ubicación geográfica con un nombre reconocido y que esté habitada. Entonces, eso es una localidad. Lo que sí he podido detectar, digamos, y de manera visual, pero también se aprecia, no sé si se fijaron en el cartel del evento, digamos, son 2 áreas de nueva urbanización, no recuerdo ahorita dónde están, y debajo del título de la ponencia se ven 2 letreritos de Bodega Aurrera, porque son 2 grandes fraccionamientos donde en el medio exacto del fraccionamiento hay una Bodega Aurrera. ¿Por qué? Porque pues, son fraccionamientos muy grandes, obviamente eso genera una demanda que resulta interesante para estas grandes cadenas y ellos lo que están haciendo es, obviamente no te voy a poner un Walmart, no te voy a poner, estoy hablando a nivel fraccionamiento, no te voy a poner un Superama, pero pues sí te voy a poner una Bodega Aurrera para que tengas un Oxxo, hablando de otro tipo de establecimiento, donde puedas ir a comprar lo que necesites, a lo mejor de urgencia, ¿no? Pero vas a tener donde comprar. En ese sentido había un artículo, un fraccionamiento en el norte de la Ciudad de México, donde básicamente hablaban de ese déficit de infraestructura de esos grandes fraccionamientos y cómo la propia población local reconvertía sus domicilios en establecimientos. Es decir, pues, aquí hay 2,000 personas y no hay donde comprar tortillas o no hay donde comprar leche. Pues reconvierto mi casa en una tienda de abarrotes y directamente pues abro mi ventana y le vendo, ¿no? Entonces, digamos, hay diferentes estrategias, pero obviamente la población tampoco
digamos, se queda sin ese servicio o de alguna manera tiene que buscar la solución. La otra tendencia es que básicamente lo que yo he estudiado es la proximidad al lugar de residencia y cada vez más hay un porcentaje de población que no compra cerca de donde vive, sino de donde trabaja o por donde transita, ¿no? Que era lo que comentaba. Por eso la importancia a veces no solo del lugar de residencia como punto de partida para desarrollar una compra en un supermercado, sino también en lugares, digamos, de tránsito. Por ejemplo, las estaciones de metro. No hay supermercados, pero hay como todo tipo de, digamos, de oferta comercial. Lo puedes comprar desde pan hasta pizza, hasta todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues, obviamente, digamos, los hábitos de compra de la población han cambiado, porque, como comentaba, el estilo de vida de la población ha cambiado mucho. ¿Sí? Y policentrismo. Normalmente el policentrismo se estudia a partir de la concentración del empleo. Entonces, si asumimos que lo que está sucediendo es que los supermercados están siguiendo a la población en ese proceso de desconcentración como un servicio de proximidad, pues no sé si está generando nuevos subcentros, pero lo que sí está fomentando es, digamos, la creación de empleos en lugares no monocéntricos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero con la advertencia de que pues esos formatos de supermercados, salvo que el crecimiento demográfico sea muy grande, pues obviamente son formatos de supermercados pequeños, ¿no? Entonces no es lo mismo Coacalco que, no sé, un fraccionamiento, voy a decir, no sé, al sur de Coatzacoalcos, por decir algo, ¿no? Entonces, por decir algo, Iztapaluca ha crecido de manera exorbitante, ¿no? Y obviamente eso ha generado una dinámica comercial inimaginable hace 20 años, pero porque el volumen de población que se ha generado es también extraordinario, ¿no? Yo creo que se despertaron pasiones con este foro. Muchas gracias por la presentación. Te vamos a entregar un... Y despedimos también a quienes nos acompañaron en línea por el streaming en vivo. Gracias y nos vemos en el siguiente foro.